A ver, una de las características de los regímenes de economía centralizada es la crisis de desabastecimiento, pero estas resultan raras, al menos yo nunca la había visto aquí en Estados Unidos, en los sistemas de libre mercado, salvo en momentos de crisis, huracanes, etcétera, terremotos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando entonces en nuestro país? Nos acompaña el congresista federal Carlos Jiménez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. ¿Qué está pasando? Primero, ese tema de que hay barcos que no pueden ser descargados y que la cadena de suministros no está funcionando. Yo no había visto, no recuerdo algo así, es raro, ¿no? No, mira, lo que pasó es que hoy en día hay como cuando viene un barco de China, de Vietnam, etcétera, entonces normalmente el puerto de entrada es Long Beach, California. Esos barcos ahora tienen que esperar como 40 días afuera antes que lo desembarquen, el cargo. Y también tiene problemas con los camioneros, porque ahí en California tienen una ley que esos camioneros no pueden ser independientes, tienen que ser parte de una compañía. Así que hay muchos camioneros que no entran en California porque no son parte de ese sistema. Así que tiene ese problema, 40 días, y esos camioneros. Entonces, el senador Rick Scott y yo tenemos un proyecto de ley para dar incentivos a estas compañías, a estas líneas de cargo, que puedan entrar en el canal de Panamá. Nosotros le pagamos el pasaje. Y también que los estados aquí del este y el Golfo pueden utilizar su dinero de COVID para dar incentivos para rebajar los costos de puerto aquí, porque aquí hay capacidad en la costa este. Ahora, ese proyecto de ley le va a dar la herramienta a los directores de esos puertos para dar esos tipos de incentivos, para tener más de esos barcos acá y entonces empezar a reducir ese tiempo de 40 días que están ahí parqueados afuera del puerto. ¿Esos 40 días es por inspección del COVID? No, es porque no hay suficientes trabajadores en los puertos. También había... Pero, por ejemplo, si no perteneces al sindicato X... No puede trabajar. Acuérdate que California es un estado azul, entonces los sindicatos controlan mucho de lo que está pasando. ¿Y cómo funcionaba antes? Porque no tenía esa cantidad de barcos que estaban llegando. Acuérdate que por mucho tiempo la demanda estaba baja, ahora la demanda está un poquitico más alta, entonces tienen estos barcos. Y también por mucho tiempo las fábricas, etcétera, que estaban en China y estaban en Vietnam, no estaban trabajando por el COVID, ahora están trabajando, pero también todavía no han recuperado su capacidad. Nosotros, esto es un ejemplo de por qué nosotros tenemos que tener lo que se llama en inglés supply chain. Tenemos que tener esto aquí en los Estados Unidos o si no, en las Américas. No depender tanto en lo que es China, Vietnam y esos puertos del Oriente para las necesidades básicas que tenemos aquí nosotros en los Estados Unidos. Así que eso es un problema que el presidente Biden no ha mejorado porque también pagándolo a la gente para no trabajar no ha mejorado la situación. Entonces tenemos mucha gente que no están trabajando porque simplemente no trabajando el gobierno le está dando pago para quedarse en la casa. Eso tiene que parar. Con todo esto viene un aumento en el costo de todos estos artículos básicos que necesitamos nosotros aquí como no tenemos trabajadores y también todo está subiendo por las pólizas del presidente Biden. Mira, cuando él cerró lo que es la línea de Keystone Pipeline, terminando eso, ahora está considerando también cerrar lo que es la línea número 5 que viene de Canadá, que es la línea que le da una gran mayoría de petróleo y el gas natural a lo que es la parte northwest de los Estados Unidos. Eso simplemente va a subir el precio de la gasolina, va a subir el precio del gas natural, va a subir el precio de todas las casas en el norte que tienen que calentar sus casas, no utilizan electricidad, utilizan otro tipo de combustible para eso. Todo eso va a subir y también la gasolina, el petróleo, todos los artículos que nosotros necesitamos básicos, viene por camión o una manera así. Así que todo eso va a subir, la inflación va a seguir subiendo y el supply chain todavía no se va a mejorar por lo que me han dicho.
hasta el tercer quarter del año 22. A mí me da el instinto de que eso solo ocurre en una economía de libre mercado porque hay una interferencia de los gobiernos, de los sindicatos, etcétera. Pero cuando usted dice de que la gente no quiere trabajar porque les están dando dinero, uno podría decir, bueno, eso es una exageración, pero hace unos días su colega, la congresista María Elvira Salazar, hizo una feria de trabajo, 70 empleadores estaban ahí esperando para entrevistar a personas, no fue casi nadie. Sí. Y lo que pasa La es gente que no quiere trabajar. Entonces yo me digo, ¿será verdad? es verdad, porque mira, cuando tú sales en la calle, ¿cuántos señales tú ves que, mira, help wanted? ¿Okay? Estamos empleando. Casi todas las tiendas tienen que, no, necesitamos gente. Y esto están vacíos y no se sabe por qué. ¿Se sabe por qué? Bueno, porque hay un truco también. Si tú estás buscando un trabajo, hay gente que buscan un trabajo, pero ahora no lo quieren para mantener sus beneficios de desempleo. Y eso se tiene que parar. Tenemos, yo creo, 10 millones de empleos abiertos en los Estados Unidos hoy en día que no se pueden contratar. Qué cosa más increíble, ¿no? Es increíble. Siempre tengo la tentación que usted está aquí de aprovechar sus conocimientos como alcalde del condado, porque se me quedan preguntas, ¿no? Sí. Y a veces le echan la culpa y dice, pregúntale al alcalde saliente que fue el que creó ese problema. Okay. 9,000 millones de dólares de presupuesto es el presupuesto más grande de la historia del condado. Y le pregunté a la alcaldesa, bueno, subieron el agua 3.7 creo que fue, etcétera. Y me dice, bueno, es que tenemos el dinero federal, no le ha costado nada a nadie. Entonces yo ahora me estaba preguntando, usted que está en el gobierno federal, cuando se acabe ese dinero, ¿usted cree que el condado va a reducirse o va a subir los impuestos? Yo creo que, bueno, si yo fuera el alcalde, yo empiezo a hacer reducciones. Yo nunca subí los impuestos del condado de Miami-Dade. Primero, cuando entré, tuvo el recorte más grande de impuestos en la historia del condado de Miami-Dade, un recorte de 12% en lo que es los impuestos del condado de Miami-Dade. No es necesario, no tienen que subir los impuestos, pero también no deben de depender este dinero federal, porque esto en inglés se llama one-time funding, quiere decir que es un fondo que se te va a desaparecer y entonces siempre lo que yo hice como alcalde es cuáles son los ingresos que tenemos que se van a repetir y entonces los servicios básicos de nosotros tienen que estar adentro de ese número de los impuestos que se van a repetir, lo que se llama recurring revenue. Right? Puede ser que tienes un programa que te va a durar 1 año, 2 años, etcétera. Con eso puedes utilizar ingresos que son temporarios, que no van a repetir. Sí, entonces la misma cosa tiene que pasar. Habría que ver cuáles son los que ha hecho temporalmente. Pero yo lo que he notado es que los gobiernos cuando crecen, les cuesta mucho trabajo reducirse. Es como crecer y multiplicarse, ¿no? Es como si lo hubieran dicho eso. Bueno, yo en esa época, en el año 2011, estábamos adentro de una crisis financiera, toda la nación. Entonces, cuando tienes un tipo de crisis así, sí, lo puedes hacer. Pero normalmente es muy difícil porque también los sindicatos no quieren la reducción de personal, etcétera. Y nosotros logramos una reducción de como 2,000 empleados en el condado de Miami-Dade cuando yo estuve ahí como alcalde. ¿Se puede ser empleado del condado en determinadas cosas sin pertenecer a los sindicatos? ¿O los sindicatos te obligan? De los 28,000 empleados del condado de Miami-Dade, hay como 2,000 que no son parte del sindicato. Sí, pero bueno, son a lo mejor en oficinas. Son las oficinas, pero, que son la gente lo que están dirigiendo, los supervisores. Pero no viola la libertad de trabajo que un sindicato te obligue a pertenecer para obtener un trabajo. No, mira, tú no tienes que ser miembro de un sindicato en el condado de Miami-Dade. Tú puedes entrar, ser policía, no tienes que ser miembro del sindicato, pero el sindicato te va a representar. ¿Va a negociar tu salario? Negociar tu salario. ¿Y si yo no quiero que el sindicato sepa mi salario? No, entonces eso no, porque entonces tienes que tener una elección para sacar el sindicato. Entonces los empleados de ese, vamos a decir, el departamento de la policía. El departamento de la policía está representado por el PBA. Sí, porque entonces los sindicatos, discúlpenme, se vuelven un negocio.
los sindicatos están ahí para representar los intereses de sus empleados. Pero no quiere decir que todos los empleados que son parte de lo que se llama el bargaining unit, el bargaining unit es la gente que ellos están representando, y en el departamento de la policía hay dos de ellos, hay los supervisores que tienen una unión diferente, y no sé, rank and file, que es otra unión que es el PBA. Pero si los policías dicen un día, nosotros no deseamos ser representados por un sindicato, pueden tener una elección y pueden sacar el sindicato, o pueden tener otro sindicato que le va a Tiene que ser colectivo, no un individuo. Nicaragua acaba de realizar unas elecciones que el propio presidente calificó de pantomima. Sin embargo, hay una ley que es Renacer, que fue aprobada por ustedes y también hasta por Bernie Sanders. Y el presidente no la firma. ¿Es parte de una estrategia o por qué no la firma? Yo creo que la firmó hoy. Ah, ¿la firmó hoy? Okay, yo creo que sí, no estoy completamente cierto. Yo no he leído la noticia. Alguien me dijo a mí, no, ¿qué tú crees que el presidente firmó esa ley? Bueno, muy bien que la firmó, pero eso es lo que me han dicho. Así que puede ser que estaba equivocado el señor o no. No, Okay. yo a lo mejor estaba... Pero el presidente Biden está acostumbrado a no ser la cosa correcta. Así que vamos a ver si la firmó o no. No, porque a lo mejor yo dije, la estrategia es, que no la entendí tampoco, no lo hagamos antes de las elecciones para que no digan que es una intromisión de Estados Unidos, pero de todas maneras ya pero estas elecciones eran una burla, ¿verdad? Había arrestado todos los candidatos. ¿Me están diciendo que sí, que la firmó? Sí. Producción. Bueno. Ah, bueno, pues qué maravilla, menos mal, ¿no? Okay, Por bueno. nuestros hermanos nicaragüenses, porque es que ya era muy obvio todo. Ayer fue, antes de ayer, provocativo completamente Daniel Ortega. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre.